195, capítulo 46.2, ¿qué significa planificar para alguien? Salieron a las 7:30. El castillo a esa hora de un sábado tenía la cualidad específica de un gran edificio funcionando por debajo de su capacidad habitual, los pasillos más silenciosos, las escaleras menos ocupadas, la textura general de un lugar en el que la mayoría de sus habitantes todavía estaban en la cama y las excepciones se movían a través de él con la tranquilidad deliberada de las personas que no querían cambiar esto. Harry tenía el mapa del merodeador abierto y estaba navegando con la eficiencia enfocada que aportaba a las tareas que requerían no ser atrapado, que era una categoría de tareas en las que tenía más experiencia que la mayoría. Hubo una breve conversación el miércoles sobre si Seamus y Dean deberían venir. No había planeado para ellos. El grupo de cumpleaños que había imaginado eran los 6, el núcleo, las personas con las que Luna había estado entrenando, los que habían caminado hasta Hogsmeade en octubre y conocían a Luna lo suficiente como para saber cómo era realmente un buen día para ella. Pero Seamus había mencionado, de pasada, el martes, que había oído que iban a algún lugar el sábado, y la forma en que lo había mencionado tenía la cualidad de alguien que no estaba preguntando pero tampoco no preguntaba. Y Dean había estado sentado a su lado con la expresión específica que tenía cuando Seamus estaba haciendo algo que Dean le había dicho que no hiciera. Lo pensó durante 24 horas y les dijo que sí. El razonamiento era simple, el cumpleaños de Luna requería personas que la recibieran bien. Seamus Finnegan había dicho que no tenía idea de qué eran los Braxpurts, pero estaba completamente de acuerdo con ese sentimiento. Dean Thomas había dibujado a Luna 3 veces distintas en su cuaderno de bocetos desde septiembre y le había mostrado a Ron 2 de los dibujos de la misma manera que le mostraba a Ron las cosas que había decidido que valía la pena mostrar. Ellos calificaron. La salida del pasillo salía detrás del sótano de Oney Duques en Hogsmeade, lo que significaba una breve y fría caminata durante la mañana de febrero hasta las 3 escobas, donde acudieron en parejas a través de la Red Flu hasta el ahorcado en Uttoxeter, y desde allí una caminata de 20 minutos hasta la estación y un tren que llegó a Alton Towers a tiempo para que se abrieran las puertas a las 9. Luna había usado un abrigo de color amarillo intenso que Ron no había visto antes y una bufanda con algo bordado en hilo plateado que podría haber sido un mapa o una criatura que no reconocía. Miró el campo a través de la ventanilla del tren con la atención concentrada que prestaba a los paisajes, no la mirada casual de alguien que pasa, sino la cualidad específica de alguien que nota cosas. Aquí los campos son diferentes, dijo. ¿Diferente a Escocia?, dijo Ginny, desde el otro lado del compartimento. De todas partes, dijo Luna, lo que no era una explicación, pero de alguna manera estaba completa. Seamus, que estaba al lado de Dean en los asientos de atrás, se inclinó hacia adelante. ¿Diferente cómo? Luna consideró esto con la seriedad con la que hacía preguntas genuinas. El color de la tierra, dijo. Y la forma en que se han dispuesto las cosas en filas. Parece como si alguien hubiera estado pensando en esta tierra durante mucho tiempo. Son las Midlands, dijo Dean. La gente lo cultiva desde los sajones. Sí, dijo Luna. ¿Puedes sentir eso? Seamus miró a Dean. Dean miró a Seamus. La mirada tenía la cualidad de dos personas confirmando una conclusión a la que ya habían llegado de forma independiente. Llegaron a las puertas a las 8:55. En febrero, Alton Towers tenía la cualidad específica de un lugar grande que opera en su temporada más tranquila, las multitudes eran más escasas que en verano, las colas cortas, todo era más navegable que en su configuración máxima. Él había tenido esto en cuenta. Los viajes de cumpleaños a parques de diversiones en febrero tenían ventajas prácticas sobre los viajes de cumpleaños de agosto que Luna, cuando se lo explicó mientras hacían cola para el primer viaje, encontró genuinamente interesante. Usted planeó para la estacionalidad, dijo. Para esto febrero es mejor que agosto, afirmó. Colas más cortas. Los mismos paseos. Eso es muy práctico, dijo, como si la practicidad fuera algo que encontrara interesante en lugar de decepcionante, que era la cualidad que aportaba a la mayoría de las cosas. El sacacorchos fue el primer viaje, porque estaba ahí y porque empezar con algo que hiciera una declaración sobre lo que iba a hacer el día parecía correcto.
Harry entró con el entusiasmo de alguien que nunca había estado en un parque de diversiones móvil y se acercaba a él con la misma franqueza que mostraba hacia las cosas que eran nuevas y no peligrosas. Ginny a su lado, Neville al otro lado con la expresión de alguien que había decidido que iba a hacer esto y estaba implementando la decisión a fondo. Luna se sentó en la primera fila. Esta fue su elección, hecha sin deliberación, con la cualidad de quien ha considerado las opciones disponibles y llegó a la correcta de inmediato. Miró la pista que tenían delante durante el ascenso con la atención concentrada que prestaba a las cosas que estaba a punto de experimentar, y en la cima miró la campiña de Staffordshire que se extendía debajo y dijo, sin dirigirse a nadie en particular, «Oh. Sí». Luego cayeron. Luna, durante el viaje, no emitió ningún sonido. Simplemente lo experimentó con la cualidad que aportaba a la experiencia en general, completamente presente, completamente atenta, la cualidad específica de alguien a quien el mundo siempre le ofrece cosas dignas de ser notadas y que había decidido notarlas todas. Al final se sentó un momento en el coche antes de salir. Eso es lo que Braxpurts debe sentir desde dentro, dijo. Seamus, que había acabado en el coche detrás de ellos, dijo, no tengo idea de lo que eso significa, pero estoy completamente de acuerdo. Luna se giró y lo miró con la calidad que le daba a la gente que decía cosas que le parecían interesantes. Tú también lo sentiste, dijo. Sentí algo, confirmó Seamus. No estoy seguro de que tuviera un nombre antes. La mayoría de las cosas no lo hacen, dijo Luna, hasta que alguien les da uno, y salió del auto y caminó hacia la salida con el abrigo amarillo y la bufanda plateada y la expresión de alguien que acababa de confirmar una teoría que había estado desarrollando desde la primera caída. Ron tomó una fotografía de ella en la parte inferior del sacacorchos, la expresión, el abrigo, la bufanda. También tomó una de Seamus a su lado, los dos en la salida con la cualidad específica de personas que habían llegado al mismo lugar desde direcciones completamente diferentes y lo encontraron igualmente cierto. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. Like it. Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder. 196, capítulo 46.3, ¿qué significa planificar para alguien? Estuvieron 4 horas en el parque con la cualidad específica de un grupo que había dejado de gestionar el día y simplemente estaba dentro del mismo. Némesis fue el segundo viaje importante, y produjo en Neville un grito genuino que pareció sorprendido al saber que venía de él, y que Ginny respondió con algo más parecido a un grito de guerra, y del que Harry se rió tan fuerte que apenas pudo caminar hasta la salida. Luna lo montó 2 veces, no porque lo encontrara emocionante, dijo, sino porque la segunda vez pudo prestar atención a diferentes partes, distinción que mantuvo sin disculparse. Ron montó todo una vez y fotografió el resto. La fotografía de Harry en Némesis fue una de las mejores del año, tomada desde el área de observación en el momento en que el auto se invirtió, la expresión de Harry en el preciso punto medio entre el terror y el deleite, Ginny a su lado con los brazos en alto con el compromiso total de alguien que había decidido que eso era simplemente lo correcto. Lo reveló esa noche y era exactamente lo que había visto a través de la lente. Dean había traído un cuaderno de bocetos. Esta resultó ser la decisión correcta, no a pesar de la ocasión sino gracias a ella. Dibujó en las áreas de observación mientras los demás cabalgaban, dibujando con lápiz rápido la cualidad específica de las personas que hacían cosas en lugar de la cualidad posada de las personas a las que miraba. A media mañana tenía 6 páginas y le mostró a Ron 3 de ellas en la salida corkscrew con la actitud de alguien que comparte un trabajo que había decidido que valía la pena compartir, Luna en la cima de la primera ascensión, mirando el campo con su perfil reflejando la luz de febrero, Neville en la salida de Némesis con el grito genuino aún visible en su postura, Harry en mitad de la inversión, boca abajo, el parque visible en el fondo en el ángulo en el que Dean había estado. El de Harry es uno de tus mejores trabajos, dijo Ron. El de Luna es el mejor, dijo Dean, con la seguridad de quien ya había hecho ese juicio y no estaba interesado en la apelación. Ron volvió a mirar el dibujo de Luna. Estaba representada en unas 15 líneas y era enteramente ella misma, la cualidad específica de su atención, la forma en que habitaba un espacio sin llenarlo.
Dean había captado algo que la cámara captó de manera diferente, con la precisión de alguien que se gana la vida mirando las cosas y ha decidido que era cierto sobre ellas. «Podrías darle ese», dijo Ron. «Lo sé», dijo Dean. «Primero voy a terminarlo correctamente». Hermione abordó las atracciones con la metodología que aplicaba a la mayoría de las cosas nuevas, primero la evaluación y luego el compromiso. Leyó la información de seguridad en cada viaje con genuina atención, no por ansiedad sino por la cualidad específica de quien considera relevante la información y actúa en consecuencia. Luego se subió y los montó con un enfoque que era diferente de la atención de Luna pero igualmente completo, la cualidad específica de alguien que experimenta algo y al mismo tiempo comprende cómo funciona. En lo alto del teleférico Skiride, flotando sobre el parque en el frío de febrero con el paisaje de Staffordshire abriéndose debajo de ellos, dijo, la mecánica es genuinamente elegante. La forma en que gestiona la distribución de la carga entre Hermione, dijo Ron. Se me permite encontrar cosas interesantes, dijo. Lo eres, dijo. Además hace mucho frío y llevas mi bufanda. Miró la bufanda que se había apropiado de él en la cola de Némesis, la cual se había puesto de la misma manera que la gente se pone las cosas de otras personas cuando se sienten muy cómodas con otras personas. Puedes recuperarlo, dijo, sin moverse para devolvérselo. Quédatelo, dijo. Ella lo miró con la expresión que tenía cuando le habían dado algo y estaba decidiendo si reconocer que le habían dado algo. Luego volvió a contemplar la vista, que era real, fría y muy hermosa, al modo específico de un paisaje inglés de febrero visto desde arriba. Tomó una fotografía de la vista. Luego una de ella mirándolo. Ella no lo miró mientras él lo tomaba, que era la cualidad que había estado tratando de capturar desde septiembre. Hermione no hacía nada, simplemente estaba en algún lugar, simplemente ella misma en un lugar específico a una hora específica. La fotografía, cuando la reveló, tenía exactamente esa calidad. Él ya sabía hacia dónde iba en el álbum. Luna encontró los jardines. En febrero, los jardines formales estaban desnudos, los parterres preparados para la primavera, las formas de las cosas visibles sin su cubierta, la arquitectura de las plantas expuesta. Luna caminó a través de ellos con la atención concentrada que presta a los espacios naturales, deteniéndose a intervalos para mirar las cosas de cerca, una cabeza de semilla todavía en un tallo, el patrón de la corteza de un árbol ornamental, la calidad específica de la luz en un lecho endurecido por las heladas. Neville caminó a su lado. Hablaron. Ron no podía escuchar lo que decían desde donde caminaba con Harry, pero la calidad de eso era visible a lo lejos. La facilidad específica de dos personas que habían encontrado una frecuencia para hablar sobre plantas y estaban en ella, las manos de Neville moviéndose en la forma en que se movían cuando explicaba algo que sabía bien, Luna escuchando con la atención total que le daba a las cosas que consideraba que realmente valía la pena atender. En un momento, Luna se agachó para mirar algo en la base de un tallo desnudo, una pequeña cosa que había sobrevivido a la helada o estaba en las primeras etapas de no haberla sobrevivido, y Neville se agachó a su lado, y se quedaron allí durante un minuto entero mirando lo que fuera, y la calidad de los dos agazapados juntos en un jardín de febrero era la calidad de las personas que habían encontrado algo que valía la pena detener. Bien, dijo Harry, en voz baja, al lado de Ron. Sí, estuvo de acuerdo Ron. Harry se quedó en silencio por un momento. Tú hiciste eso, dijo. No es una acusación. Una observación de alguien que había observado cómo se unían las habitaciones y los días y había empezado a comprender a la persona que los organizaba. Ellos hicieron eso, dijo Ron. Los puse en los mismos espacios. Eso es lo que dije, dijo Harry, y volvió a observar los jardines con la cualidad específica que tenía cuando miraba cosas que le alegraba estar viendo. Seamus había encontrado el canal de troncos. Esto no fue una sorpresa. Lo que fue una ligera sorpresa fue que Luna había aceptado ir con él, lo que Ginny informó desde el área de observación con la expresión de alguien que presencia algo que pretendía recordar y volver a contar. El canal de troncos en febrero produjo un volumen de agua fría que no era proporcional al vehículo o la ocasión, y Seamus emergió de él con la expresión de alguien que se había comprometido con un curso de acción y tenía la intención de encontrar que valiera la pena sin importar el resultado.
Y Luna emergió con la cualidad específica de alguien que acababa de estar genuinamente sorprendido por algo y no estaba disgustado por eso. Eso, dijo Luna, escurriendo agua del extremo del pañuelo plateado, no era lo que esperaba. ¿Vale la pena? Dijo Seamus, también escurriendo agua de varias partes de sí mismo. Luna consideró la pregunta con total seriedad. Sí, dijo ella. El frío es muy inmediato. Esa es una forma de decirlo, dijo Seamus. Hermione produjo un encantamiento de secado desde 10 metros de distancia con la eficiencia específica de alguien que había observado este resultado desde la cola del canal de troncos y se había preparado en consecuencia. Lo realizó sin que se lo pidieran, que era su propia forma de cariño, y Luna lo recibió con la serena gratitud de quien espera que el mundo le proporcione lo que necesita en el momento en que lo necesita. Almorzaron en el parque, algo frito y caliente, la comida perfecta para febrero, comido de pie cerca de uno de los puestos de comida con la satisfacción específica de tener mucho frío y tener algo caliente en las manos. Luna comía con la misma calidad que aportaba a todo, enteramente presente, registrando cada cosa. Ella tomó una manzana acaramelada después y la miró por un momento antes del primer bocado con la calidad que tenía en los jardines, y Neville también compró una sin que se lo pidieran, y los dos regresaron a través de las desnudas camas de febrero comiendo manzanas acarameladas y hablando de lo que habían estado hablando toda la mañana, y Ron tomó la fotografía desde la distancia y supo de inmediato que era la correcta. Dean terminó el dibujo de Luna en un banco cerca de los jardines mientras los demás hacían un recorrido final. Primero se lo mostró a Ron, la versión completa, correctamente sombreada, el sacacorchos y la luz de febrero reproducidos exactamente. Luna en las mismas 15 líneas pero ahora más completa, la calidad de su atención presente en la versión terminada tal como había estado en el boceto. Deberías dárselo ahora, dijo Ron. Dean se lo dio en el banco cuando regresó del último viaje. Lo entregó con la manera de quien había hecho una cosa y la estaba dando y terminó con ambas partes. Luna lo miró durante mucho tiempo. Esa soy yo, dijo. No la ligera timidez que la mayoría de la gente tenía al encontrarse con su propia imagen, sino la cualidad de alguien que había sido visto con precisión y simplemente estaba registrando la precisión. Sí, dijo Dean. Ella lo miró una vez más. Luego lo dobló con cuidado a lo largo de una línea que no dañara el dibujo y lo colocó en su bolsillo, en el espacio al lado del cuaderno que Ron aún no le había dado, y que ella no sabía que estaba allí. Observó esto y lo archivó junto con el trabajo sigiloso y la piedra angular y todas las demás cosas que sugerían que la relación de Luna Lovegood con el mundo operaba en una frecuencia ligeramente diferente a la estándar, y que había dejado de intentar explicar y simplemente comenzó a documentar. Le dio el regalo a la salida del teleférico, el cuaderno de Callejón Diagon, sus páginas hechas de papel que respondían a lo que estaba escrito en él. Escribí una palabra y la página mostró lo que la palabra describía, en la calidad específica y detallada de una ilustración hecha por algo que entendía lo que estaba ilustrando. Lo había probado con 3 palabras antes de decidirse: lobo, que produjo la forma plateada que esperaba; flor de estrella, que produjo algo más preciso de lo que él mismo podría haber dibujado, y una tercera palabra que había escrito sin decidirse y que había producido algo en la página que había cerrado el cuaderno y no había vuelto a mirar. Luna abrió el cuaderno. Encontró el dibujo de Dean ya doblado dentro de la portada, lo cual registró con la calma de alguien que encuentra algo exactamente donde debería estar. Luego abrió la primera página en blanco y escribió una palabra que él no podía ver desde donde estaba. Miró lo que apareció en la página. Su expresión dio, la verdadera, sin mediación. Gracias, Ron, dijo. Ella lo miró con la cualidad que aportaba a las personas que había decidido ver con precisión. Siempre lo sabes. No siempre, dijo. Con bastante frecuencia, dijo, que era la versión de Luna de insistir, y puso el cuaderno con cuidado en su bolsillo junto al dibujo de Dean, y las dos cosas encajaron en el espacio como si hubieran sido hechas para ello. Regresaron por la misma ruta a la inversa, Uttoxeter Hogsmeade al castillo, regresando por el pasaje Oney Duques a las 8:30 con la cualidad específica de personas que habían estado en algún lugar todo el día y estaban cansadas en el buen camino.
El castillo los recibió con la calidez habitual de un edificio que no había notado su ausencia, que era el resultado previsto. En el sala común, Luna se sentó en el sillón de la esquina con el cuaderno abierto sobre sus rodillas y escribió 3 palabras más antes de acostarse, que Ron observó desde el otro lado de la habitación y no comentó. La expresión que tenía al ver las páginas responder era la expresión para la que él había estado tratando de encontrar el regalo adecuado desde enero. Lo había encontrado. Harry se acercó y se sentó a su lado en la alfombra de la chimenea. Buenos días, dijo Harry. Sí, dijo Ron. La fotografía de los jardines, dijo Harry. Luna y Neville con las manzanas acarameladas. Ese es el indicado. Lo sé, dijo Ron. Ya sé dónde va en el álbum. Harry miró el fuego. Tenía la cualidad que tenía al final de los buenos días, la tranquilidad específica de alguien que había estado completamente en algún lugar y ahora se encontraba cómodamente después de ello. Tuvo un buen cumpleaños, dijo. Sí, dijo Ron. Ese era el punto. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 197, capítulo 46.4, ¿qué significa planificar para alguien? Dejó una nota en la almohada de Hermione a través de sable la noche anterior. Ni una letra, una sola tarjeta, el escudo Hogwarts reemplazado en el frente por algo que él mismo había dibujado, la flor de estrella, en la misma geometría de alambre que el colgante, representada en tinta. En el interior, con su letra, lleva algo abrigado. Zapatos cómodos. Salimos a las 8. Lo encontró en el sala común a las 7:50 con el abrigo ya puesto y el pelo suelto, que no era como solía llevarlo en un día normal y que claramente había decidido y no había mencionado. ¿A dónde vamos?, dijo. Dijiste que sabías que era un ambiente más informal, dijo. Dije que sabía que no era formal, dijo. Eso deja un rango significativo. Sí, dijo. Ella lo miró con la expresión que tenía cuando había decidido aceptar información incompleta y elegía encontrarla interesante en lugar de frustrante. Está bien, dijo. Encabezar. Pasaron por el mismo pasaje que habían usado el día anterior, el sótano de Honeyduques, la mañana Hogsmeade, la Red Flue de las 3 escobas. Se lo había dicho a la señora Rosmerta la noche anterior. Madame Rosmerta, que había estado trabajando en un pub mágico el tiempo suficiente para haber visto la mayoría de las configuraciones del comportamiento humano y encontró a Hogwarts estudiantes entre las categorías más manejables, tomó los galeones y confirmó la apertura anticipada sin comentarios. El destino Flue esta vez fue diferente. Había pasado 2 tardes estableciendo la conexión en noviembre, trabajando en el directorio Red Flue de la biblioteca con la atención metódica de alguien que entendía que la cobertura de la red de ubicaciones no mágicas era irregular y requería referencias cruzadas. Había una casa de magos en Padstow, una charming profesor jubilada y su esposo que se habían mudado allí en la década de 1970 y que mantenían su conexión Flue como una cuestión de principios. Les había escrito en diciembre, les había explicado la situación con la franqueza que solía producir respuestas de personas que valoraban la franqueza, y recibió una respuesta de 2 líneas. Puedes utilizar la conexión el día 14. Salir a las 10 de la noche. El señor Trelawney le había enviado una nota de agradecimiento y un frasco de la mejor mermelada de ciruelas de su madre. Salieron de la chimenea de la cabaña de los Trelawney a las 8:45 y entraron en una sala llena de plantas y libros y de la calidez específica de una casa en la que se había vivido cuidadosamente durante mucho tiempo. La señora Trelawney, pequeña, de 70 años, con el aspecto de alguien que había pasado décadas en un ambiente académico y tenía la agudeza específica que eso producía, los miró mientras tomaba té. Beasley, dijo. Señora Trelawney, dijo. Gracias por esto. Miró a Hermione con la valoración de alguien para quien la evaluación de los jóvenes era un hábito practicado desde hacía mucho tiempo. Todo lo que encontró pareció satisfacerla. El camino hasta el puerto está helado, afirmó. Cuida tu paso. Regresó a su libro. Regreso a las 10. Volveré a las 10, confirmó, y salieron en la mañana de febrero. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell.
Like it. Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder. 198, capítulo 46.5, ¿qué significa planificar para alguien? Padstow en febrero era frío, específico y completamente propio. El puerto estaba abierto a esa hora, los barcos de pesca, las gaviotas, el particular olor a sal y aceite de motor y el frío que tenía una cualidad diferente al frío escocés, más inmediato de algún modo, el mar haciéndose notar en el aire. La ciudad trepaba la colina sobre el puerto a la manera específica de los pueblos pesqueros de Cornualles, los edificios cerca y las calles estrechas y todo organizado alrededor del agua en lugar de simplemente existir cerca de ella. Hermione lo miró con la calidad que aportaba a los lugares que encontraba genuinamente interesantes, la atención enfocada que era diferente de la apreciación turística, más bien el comienzo de la comprensión. Es hermoso, dijo. Simplemente, así era como decía las cosas que quería decir por completo. Sí, lo es, dijo. Caminaron. Primero el puerto, porque estaba allí y porque la luz de la mañana sobre el agua era de esas cosas que no requerían comentarios. Luego, atravesando la ciudad, las calles demasiado estrechas para los coches que las llenarían en verano, las tiendas que empezaban a abrir a esta hora, alguna persona ocasional moviéndose durante la mañana con la tranquilidad decidida de alguien que vivía allí y trataba el lugar como algo normal, que era su propia forma de prueba de que valía la pena vivir en él. Tomó una fotografía del puerto desde la calle superior, los barcos, el agua, la luz de febrero haciendo lo que hacía la luz de febrero cuando estaba cerca del mar. Tomó una de Hermione en la orilla del puerto, mirando los barcos, su abrigo contra el frío y su cabello moviéndose con el viento del agua. Él no le dijo que lo estaba tomando. Ella lo sabría. Encontraron una cafetería a las 9:30 y tomaron té y algo caliente, una empanada, que era la comida adecuada en Cornualles en febrero y que comieron en una mesa pequeña cerca de la ventana que miraba al puerto con la tranquilidad de las personas que habían estado en algún lugar toda la mañana y estaban contentas de estar sentadas. El café tenía la calidad de un lugar que servía a sus lugareños antes que a sus visitantes y no había ajustado esta prioridad para la temporada baja, lo que significaba que el té era fuerte y la empanada era lo que decía que era y la mujer detrás del mostrador tenía la actitud de alguien que consideraba innecesaria la alegría pero la competencia no negociable. Hermione envolvió ambas manos alrededor de su taza y miró hacia el puerto. ¿Cómo encontraste este lugar?, dijo. Lo he estado planeando desde noviembre, dijo. Ella lo miró. La conexión flu. Los Charms retirados profesor y su marido. Les escribiste, dijo, con la cualidad de alguien que sigue una cadena de pruebas y las encuentra exactamente tan construidas como había sospechado. En noviembre. Para un viaje en febrero. La planificación debe realizarse antes de la ocasión, bromeó. Ese es el principio. Ella lo miró por un momento con la expresión que lo había estado mirando desde segundo año, la que aún se estaba actualizando, aún agregando puntos de datos, y ya había llegado a algo menos actualizado y más simple, sí. Correctamente. Planeaste un día en Cornualles para el día de San Valentín en noviembre, dijo. Sí, dijo. Mientras también planificamos el entrenamiento de la primera tarea, la nota de testigo y la broma navideña. La planificación se realiza en paralelo, afirmó. No es secuencial. Sacudió la cabeza ligeramente, como lo hacía cuando se encontraba con algo que encontraba característico y ligeramente excesivo. Luego se inclinó sobre la mesa y tomó su mano, que estaba caliente por el té y que sostuvo entre las suyas con la cualidad específica de alguien que había decidido estar completamente presente en un momento y estaba implementando la decisión. Feliz día de San Valentín, Ron, dijo. Feliz día de San Valentín, dijo. Afuera, el puerto hacía su frío y hermoso trabajo de febrero. El té estaba fuerte. Tenía las manos calientes. Pensó, este es el indicado. Esta mañana específica. Quédate con este. Pasaron la tarde como él había previsto, sin agenda, que era su propio tipo de plan. En un día laborable de febrero, la ciudad tenía la calidad de un lugar entre sus propias estaciones, los visitantes de verano se habían ido, los de Semana Santa aún no habían llegado,
Los lugareños se movían por ella con la facilidad de las personas que la tenían para ellos solos durante unos meses y la estaban aprovechando al máximo. Las tiendas que estaban abiertas tenían la cualidad pausada de lugares que sabían exactamente para quién eran y no actuaban para nadie más. En la calle superior había una librería, estrecha y cálida, regentada por un hombre de unos 60 años que tenía la cualidad específica de alguien que había decidido que esta era la vida correcta y la estaba implementando correctamente. Les dejó navegar sin detenerse. Hermione encontró 3 cosas. Ron encontró 1. Pagaron y regresaron al frío de febrero. Se dio cuenta de que ella había estado cargando algo desde el café. No literalmente, nada en sus manos que no estuviera allí antes. Sino una cualidad, la textura específica de alguien que tiene un pensamiento que ha estado decidiendo si decir o no. Él no preguntó. A lo largo de un año, había aprendido que preguntar producía una versión del pensamiento que había sido ajustada para la pregunta, y que la versión no ajustada llegaba cuando ella había terminado de decidir. Llegó por el camino de la costa. Habían pasado por delante de la ciudad a media tarde, el camino giraba a lo largo de los acantilados y el mar debajo tenía el color gris verdoso específico del Atlántico en febrero, no el color del verano, no el color de las vacaciones, sino el color real, el que no intentaba hacer nada. El viento era de esos que requerían abrigo y no se disculpaba por ello. Debajo de los acantilados el agua se movía con la paciente violencia de algo que había estado haciendo esto desde antes de que hubiera acantilados contra los cuales hacerlo. Ella dijo, he estado pensando en lo que sucederá después. Él la miró. Ella estaba mirando el mar. Después de la guerra, dijo. No es una pregunta. No incertidumbre. La cualidad específica de alguien que ha estado albergando un pensamiento durante suficiente tiempo como para convertirlo en una declaración. Ya sabes cómo termina. En general. Lo sabes desde antes de que se lo dijeras a Harry. Ella hizo una pausa. He estado tratando de determinar cómo quiero que se vea el después. Mis padres tenían un plan para mí que asumía que el mundo mágico era básicamente estable. No creo que lo sea. No creo que vaya a ser estable por un tiempo después de que esto termine. Ella lo miró. Quiero saber si lo has pensado. Lo había pensado. Había estado pensando en ello desde el segundo año, en la sala de requisitos con los textos de historia y las estructuras de inversión y la pregunta específica de qué vendría después de aquello para lo que se estaba preparando. Lo que vino después requirió gente. Lo que vino después requirió que las personas que habían estado allí durante estuvieran en condiciones de participar después. Lo he pensado, dijo. Anne. La reconstrucción va a llevar años, afirmó. La estructura del ministerio se ha visto comprometida a niveles cuyo alcance no sabremos hasta que termine. La adquisición de Profeta Diario tiene que ver en parte con eso, se necesita una infraestructura de información honesta antes de poder construir cualquier otra cosa. Hizo una pausa. ¿Qué deseas? Ella se quedó en silencio por un momento. El viento del agua se movía a través de su cabello. Quiero mejorar las estructuras legales, afirmó. Mogul nacen derechos específicamente. Pero también el marco más amplio, la forma en que el mundo mágico ha construido sus instituciones supone ciertas cosas sobre quién cuenta y quién no, y esas suposiciones están incorporadas en la ley de maneras que llevará décadas abordar. Ella lo miró. Quiero ser una de las personas que hacen eso. Todavía no sé exactamente cómo. Ley mágica, dijo. El éxtasis. Podría sentarlo de forma independiente. Ella lo miró. McGonagall me habló del programa de certificación independiente del ministerio en el tercer año, dijo. Incluye la ley mágica a nivel éxtasis. Podrías realizarlo al final del quinto año si te preparas en paralelo con tus otras materias. Miró al mar, ya sabes más sobre historia legal mágica que la mayoría de las personas que tienen la calificación. La brecha es el conocimiento procesal y el formato del examen. Ella se quedó muy quieta por un momento. Pensaste en esto en tercer año, dijo. Lo pensé para ti en tercer año, dijo. Cuando encontraste la bibliografía.
Ella lo miró con la expresión que tenía cuando llegaba algo que no esperaba, lo encontró más grande y más precisamente lo que necesitaba de lo que había anticipado. Sus orejas se habían vuelto ligeramente rosadas. El programa de certificación independiente, dijo. Le buscaré la documentación, dijo. O podrías preguntarle directamente a McGonagall. Lo recordará, me dijo que los estudiantes de Hogwarts no lo usaban habitualmente y tenía la apariencia de alguien que consideró que esto era una oportunidad perdida. Hermione se volvió hacia el mar. El Atlántico estaba haciendo lo que hizo, indiferente, enorme, completamente indiferente a todo esto. Después de un momento, dijo en voz baja, gracias. Existió, dijo. Alguien debería usarlo. Recorrieron el resto del camino en la cómoda tranquilidad de la gente que había dicho algo real y lo dejaba sentarse, y la costa de febrero era fría y específica y exactamente ella misma, y pensó, esta también es la indicada. También vale la pena conservarlo. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 199, capítulo 46.6, ¿qué significa planificar para alguien? Había hecho la reserva en noviembre. La llamada se había realizado desde un teléfono público de Londres. Había pedido cenar lo más temprano posible el día 14, dado el nombre Beasley, y había confirmado una mesa para dos sin dificultad. El restaurante estaba en el puerto. Lo sabía por su investigación y no le había sorprendido, pero llegar a ello en una tarde de febrero, la luz de las ventanas sobre el agua, la cualidad específica de un lugar que entendía lo que era y lo había estado haciendo el tiempo suficiente para no necesitar demostrarlo, produjo en él la satisfacción específica de un plan que había llegado exactamente a la realidad a la que se había dirigido. En el restaurante miró el cartel y luego a él. Esto tiene una estrella Michelin, dijo. Sí, dijo. Dijiste casual. Dije más casual que formal. Lo cual es exacto. Es un restaurante de mariscos, no un salón de banquetes. Ella lo miró con una expresión que no era del todo exasperada ni exactamente la que venía después de la exasperación y era ambas simultáneamente. Ron. Es el día de San Valentín, dijo. Y llevas el pelo suelto. Esto parece apropiado. Abid. Así es, dijo, y la exasperación se convirtió en algo más cálido, y entraron. El restaurante tenía la calidad de un lugar que se tomaba la comida en serio y el ambiente era la consecuencia natural de tomarse la comida en serio, ni formal, ni diseñado, simplemente bueno. Las otras mesas estaban ocupadas por personas que tenían la tranquilidad de estar en un lugar al que acudían regularmente o que habían estado anticipando, un par de unos 50 años cerca de la ventana, claramente locales, comiendo con la cómoda eficiencia de las personas que conocían el menú, dos mujeres en la mesa del centro con una botella de vino blanco entre ellas y la cualidad específica de una buena ocasión habitual, un hombre mayor solo en la mesa de la esquina con un libro apoyado contra la canasta de pan, comiendo con la particular satisfacción de alguien que había decidido que la cena en solitario era un placer más que una concesión. Observó la habitación, la temperatura ambiente, el nivel de ruido, la luz, y la archivó. La mesa que les asignaron estaba cerca de la ventana, que él había solicitado al hacer la reserva y que el restaurante había respetado. El pez había estado en el agua esa mañana. Lo sabía por el menú y por la calidad específica de lo que llegaba a la mesa, que tenía la franqueza de algo que no tiene donde esconderse. Tenía el cangrejo. Ella tenía el rep. Compartieron un comienzo de algo en un caparazón para el cual ninguno de los dos tenía vocabulario pero que no requería vocabulario, el tipo de cosas que eran simplemente correctas y no necesitaban ser discutidas. Hablaron. Ni sobre la guerra, ni sobre el entrenamiento, ni sobre el programa de certificación o el profeta diario o la segunda tarea. Hablaron sobre ese día, las cosas específicas que habían sucedido en él, el frío de Cornualles, la librería y lo que había encontrado allí. Le contó sobre un verano que había pasado en Devon cuando tenía 9 años, los charcos de rocas y el olor específico de la marea baja, cómo se había sentido el verano antes de que comenzaran las clases y todo se volvió más sobre el desempeño que sobre el ser. Le habló de 15 días cerca de la costa en su vida anterior,
la cualidad específica de despertarse y saber que el mar estaba allí, la forma en que cambiaba la calidad de la luz por las mañanas. Escuchó con la atención que prestaba a las cosas que consideraba dignas de comprensión. Había notado, durante un año de contarle cosas, que ella nunca interrumpía para conectar lo que él estaba diciendo con algo que ella ya sabía, dejaba que fuera lo que era primero y lo conectaba después. La vela sobre la mesa hacía lo que hacían las velas en los restaurantes del puerto en febrero, hacer que la luz tuviera exactamente el color correcto para la ocasión exacta. Él se acercó a la mesa y tomó su mano, que ella giró y sostuvo apropiadamente, con el pulgar sobre sus nudillos, tal como había comenzado a hacer en octubre. «Estás evaluando la técnica», dijo, en algún momento de la mitad del plato principal, mirándolo. «La salsa es una beurre blanc», dijo. «He estado trabajando en ello. El mío casi está allí. Esto es mejor». «¿Qué es diferente?» «El ácido es más alto», dijo. «Y al final la temperatura de la mantequilla. Él lo mantiene más tranquilo que yo». Ella se quedó en silencio por un momento. «Viniste a un restaurante con estrella Michelin para recibir una lección». «Vine por ambas cosas», dijo. Ella lo miró al otro lado de la mesa con la expresión que tenía cuando le habían dado algo completamente característico y había decidido encontrarlo más entrañable que cualquier otra cosa. «No tienes remedio», dijo, lo que en el vocabulario de Hermione significaba algo bastante diferente de su definición estándar. «Lo sé», dijo. Ella se acercó y tomó un trozo de cangrejo sin preguntar, algo que había comenzado a hacer en octubre y sobre lo que él nunca había comentado porque el comentario no habría venido al caso. «Es excelente», dijo. «Sí», dijo. «La salsa necesita más ácido». Ella apretó los labios, lo que era Hermione logrando una sonrisa que había decidido no darle. «No es así», dijo. «Es perfecto». «Voy a probar con más ácido», dijo. «Lo sé», dijo. «Me lo vas a contar en marzo». «Probablemente en abril», dijo. «Se necesitarán algunos intentos». Ella negó con la cabeza. No tomó ninguna fotografía. Algunas cosas era mejor dejarlas en la memoria, ya que no requerían un aspecto negativo para desarrollarse y no se desvanecían. Regresaron a la cabaña de los Trelawney en la oscuridad, con el frío y el sonido del agua y Padstow detrás de ellos, su brazo agarrado al de él, la ciudad haciendo su tranquilo trabajo de febrero en las ventanas iluminadas sobre el puerto. Pensó en la conversación del camino de la costa, en la librería, en el café, en la luz de la mañana y en el peso específico de un día que había sido enteramente lo que se suponía que debía ser. Llegaron de regreso a través de la chimenea a Hogsmeade con 11 minutos de sobra antes del toque de queda de las 10 en punto que los Charms retirados profesor habían establecido, que era el margen correcto. A la mañana siguiente envió una nota de agradecimiento con un frasco de su propia beurre blanc, que necesitaba más ácido, y que envió de todos modos porque el gesto era el punto y la salsa estaría mejor la próxima vez. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. El cumpleaños de Luna y el día de San Valentín de Hermione coexisten aquí deliberadamente, ambos son estudios sobre la misma pregunta artesanal. ¿Qué significa planificar una ocasión para alguien en lugar de hacerlo en esa persona? El capítulo de Luna hace esto a escala, con Alton Towers y 8 personas, Hermione lo hace en miniatura, con Cornwall y 2. La conversación sobre el camino de la costa, Hermione preguntando sobre el después, fue el punto de anclaje del capítulo. ¿Te gusta? Añade este libro a tu biblioteca. Dona piedras de poder.